Imagínate a María. La ves cada mañana, la misma rutina, la misma carga en sus hombros. Está sentada en la mesa de la cocina, el café frío a su lado, mientras mira las facturas que se acumulan. Siente una punzada de angustia cada vez que piensa en sus hijos, en cómo poder proveerles lo que necesitan, en cómo lidiar con la enfermedad de su esposo que parece no mejorar. La casa, aunque ordenada, se siente pesada, como si el silencio gritara sus deudas. Ella se pregunta, ¿cuánto tiempo más podré seguir así sin que todo se derrumbe por completo? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Porque seamos honestos, todos hemos estado ahí. Ese momento en que la fuerza parece abandonarnos, en que la duda se instala como una visita indeseada y nos susurra al oído que no somos suficientes, que no tenemos lo que se necesita para salir adelante. Yo también he sentido esa pesada manta de la desesperanza cubrirme, y sé que tú también. Hemos sentido la tentación de rendirnos, de cerrar los ojos y esperar que todo desaparezca, ¿verdad? Es fácil sentirse perdido cuando el camino se vuelve escarpado. Pero antes de que el desaliento nos domine, escuchemos esto. El versículo del día es Juan 15:04, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Juan 15:04 en la Biblia el mensaje, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Una rama no puede dar fruto por sí sola. Solo si permanece en la vid, tampoco ustedes. La historia de la vid y los pámpanos no es solo una metáfora bonita de la naturaleza. Jesús la pronunció en un momento crucial, justo antes de su crucifixión. Él estaba hablando a sus discípulos más cercanos, aquellos que lo habían seguido, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus enseñanzas. Eran hombres y mujeres que, a pesar de todo, sentían la incertidumbre del futuro, el miedo a lo desconocido, la fragilidad de sus propias fuerzas. Imagina a Pedro, a veces impulsivo, otras veces temeroso, preguntándose qué significaba realmente seguir a Jesús cuando la tormenta arreciara. O a Juan, el discípulo amado, quizás sintiendo una conexión profunda pero también la vulnerabilidad de un amor que se enfrentaba a la pérdida. Estaban en Jerusalén, quizás cerca de los patios del templo, un lugar de profunda espiritualidad pero también de mucha presión y control. Jesús sabía que su partida física los dejaría solos, desamparados si no entendían esta verdad fundamental. Él no estaba hablando de un ritual o una regla, estaba hablando de una relación vital, de una conexión que les permitiría no solo sobrevivir, sino florecer. Si esto pasó con las limitaciones humanas de aquellos discípulos que estaban presencialmente con Jesús, cuánto más lo hará Dios que es justo y todopoderoso para mantenernos conectados a Él a través de su Espíritu hoy. Analicemos algunas palabras clave. La primera es, permaneced. Esta palabra, en griego es, meno. No significa simplemente estar presente, sino habitar, residir, permanecer. Implica una conexión profunda y constante. No es una visita ocasional, sino una morada. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, nos está invitando a un estilo de vida, a una identidad arraigada en Él. No se trata de hacer grandes esfuerzos por nuestra cuenta, sino de permitir que su vida fluya a través de nosotros. La segunda palabra clave es, vid. En el contexto bíblico, la vid es un símbolo recurrente de Israel, del pueblo de Dios, y ahora, por extensión, de la Iglesia, de todos aquellos que confían en Jesús. Él es la verdadera vid. Y nosotros somos los pámpanos, las ramas que deben estar injertadas en él para recibir vida y dar fruto. La tercera palabra es, fruto. Este fruto no se refiere solo a las buenas obras, aunque ellas son una consecuencia. Se trata del carácter transformado, del amor que se manifiesta, de la paz que irradia, de la esperanza que contagia. Es la evidencia visible de que la vida de Cristo está operando en nosotros. Una profecía específica para ti hoy, ese correo que tanto esperas, el que crees que no llegará, va a llegar. Esa puerta que has visto cerrada por tanto tiempo, se va a abrir. Ese médico que te dio un diagnóstico difícil, te va a dar una noticia diferente, una noticia de esperanza y sanidad. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta inicial. No se trata solo de si Dios cumplirá sus promesas, de si nos sostendrá en la sequía. La pregunta más profunda, la que debemos hacernos con honestidad radical, es si nosotros perseveraremos en permanecer en Él mientras esperamos.
¿Seremos nosotros quienes nos desconectemos en medio de la espera, o seremos aquellos que, como el pámpano, nos aferramos a la vid incluso cuando no vemos el fruto inmediato? Aquí va la frase más importante del episodio, la que el oyente recordará después de cerrar la aplicación. La santificación no es un destino, es un viaje de permanente conexión. La primera verdad de hoy es, tu capacidad de dar fruto no depende de tus esfuerzos, sino de tu conexión. Si tu vida se siente estéril, no es porque te falte habilidad, sino porque la conexión con la fuente de vida está debilitada. Piensa en tu teléfono. Si la batería está baja, no puedes usar las aplicaciones, no puedes comunicarte. Lo mismo ocurre con nosotros. Necesitamos estar constantemente conectados a la energía divina. La segunda verdad es, la permanencia en Cristo es un acto de voluntad y de fe. No es solo algo que sucede. Requiere una decisión consciente de anclarte en Él, de elegir creer en su presencia, incluso cuando no la sientes. Es como cuando tienes una notificación importante en tu teléfono, pero decides ignorarla. La información está ahí, pero no la procesas. Tú decides si procesas la presencia de Dios en tu vida. La tercera verdad es, el verdadero fruto es la transformación del carácter, no solo la acumulación de logros. La vid no produce uvas para demostrar su poder, sino porque es su naturaleza. De igual manera, cuando permaneces en Cristo, tu carácter comienza a reflejar el suyo, y eso se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es como la señal de Wi-Fi que te permite acceder a todo el contenido, el fruto es la evidencia de que estás conectado a la red divina. Yo recuerdo a alguien que, después de una pérdida devastadora, se sumió en una profunda depresión. Sentía que su vida había perdido todo sentido. Durante meses, se aisló, dejó de hacer las cosas que antes amaba. Pero un día, casi por accidente, escuchó una palabra sobre la esperanza que se encuentra en Cristo. Empezó a leer la Biblia, no con fe profunda al principio, sino con una curiosidad nacida del dolor. Poco a poco, empezó a experimentar una conexión que no entendía. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero gradualmente, la amargura comenzó a dar paso a la gratitud. La desesperación se transformó en una esperanza firme, no en que las cosas volvieran a ser como antes, sino en que Dios tenía un propósito incluso en su dolor. Lo que cambió no solo su situación externa, que seguía siendo difícil, sino a ella misma por dentro. Descubrió una fuerza que no sabía que poseía, una paz que trascendía su comprensión. Estás permitiendo que las distracciones diarias te desconecten de la fuente de tu fuerza. Estás tan enfocado en tus problemas que te olvidas de la solución que ya está disponible en él. Estás permitiendo que el miedo te paralice en lugar de impulsarte a permanecer más cerca de quien te sostiene. Di conmigo, o repite esto en tu corazón, yo soy un pámpano conectado a la vid verdadera, Jesucristo. Mi vida fluye de Él, y por su gracia, daré fruto abundante. Yo elijo permanecer en Él cada día, confiando en que Él obra en mí y a través de mí, trayendo vida y esperanza. Padre Celestial, gracias por tu paciencia y tu amor incondicional. Hoy elijo anclar mi vida en ti, reconociendo que mi capacidad de dar fruto proviene de mi conexión contigo, la vid verdadera. Ayúdame a permanecer en ti, permitiendo que tu vida fluya a través de mí para dar fruto que glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta aventura de propósito. Los pasajes de lectura de hoy son Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Te invito a seguir nuestra reflexión diaria en Instagram. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos capítulo 1 minuto y 6 segundos nos habla de la seguridad del camino del justo, conectando con la permanencia en la vid. Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al 10. Hijo mío,
No te olvides de mi enseñanza, y guarde tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión, así ante los ojos de Dios como de los hombres. Fíate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3 minutos y un segundo nos anima a guardar los mandamientos, lo cual es un reflejo de permanecer en el Señor. Juan capítulo 15, del versículo 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como rama, y se secará, y la recogerán, y las echarán en el fuego, y arderán. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sois mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Juan 15 horas 4 minutos, nuestro versículo del día, se encuentra en este pasaje, reafirmando la importancia vital de la conexión. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.